Gloria al Señor de estar en este precioso lugar donde tenemos esta bendición de compartir la palabra del Señor, la bendición de cantarle a Él, de gozarnos en su presencia. Creo que cada día el Señor va perfeccionándonos más. Estamos como en el taller, así como yo muchas veces agarro un mueble para restaurarlo, y lleva tiempo restaurar un mueble dependiendo la calidad del mueble. Los que llevan más tiempo porque son más finos. Así que aquellos que llevan ya 20 años que todavía no, es porque son finos. Si usted se aflige porque tantos años, Señor, y todavía no ha cambiado, bueno, tenga paciencia, el Señor está haciendo algo fino en usted, gloria a Dios. Contento con el Señor, hermanos. Esta palabra también ministró mi vida. Yo quiero hablar acerca de un hombre y que Dios usó en el tiempo antiguo, y quiero hablar acerca de lo maravilloso que es nuestro Padre, y cómo también en su grande amor Él nos da todo lo que necesitamos. Él nos provee a nuestras necesidades, pero también como un padre se preocupa porque le honremos, se preocupa para que nosotros también le seamos fieles. La Biblia dice que si nosotros, aún siendo infieles, el Señor es fiel con nosotros, ¿cuánto más, en la pregunta, sería Dios si nosotros fuéramos fieles con Él? Esta mañana yo quiero enseñarles un instrumento de construcción. Gracias, mi hermano. Yo creo que muchos de ustedes van a conocer esto. Vamos a enseñárselo a los hermanos que están ahí. Es un trompo, dicen, ¿verdad? Sí. Bueno, sí es un trompo en buen salvadoreño, pero es de hierro. ¿Y cuántos saben cómo se llama esto? Plomada. Plomada, ¿sí? ¿Quiénes sabían que se llamaba plomada? Levante la mano. ¿Sí? Ok. Este trompo, después al final se los voy a enseñar, tiene una platina aquí arriba y un cordón. Esto se llama plomada. ¿Sabían ustedes que la Biblia habla de esto? En la Biblia está este instrumento que tenemos acá. Yo quiero que vayan conmigo a Amós capítulo 7. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. De la plomada de Dios. Ese es el tema de esta mañana, la plomada de Dios. ¿Saben para qué sirve esto? Una cosa es el nombre y otra cosa es para qué sirve. Muchos albañiles pues ya conocen esto. Esto tiene el cordón en medio, y esto, miren, se va bajando. Quiero que se fijen acá cómo es. Tiene la platina aquí arriba y el cordón es así, se va bajando. Bueno, el cordón tiene un límite. Fíjense que esto se utiliza en construcción, y esto se llama plomada, y en la construcción se utiliza para medir los muros, para medir la rectitud de los muros. O sea, si un muro está derecho, si un muro realmente quedó bien edificado, ¿qué hace el albañil? Obviamente esto lo hace el jefe, ¿verdad? El jefe de albañiles. Cuando deja a un albañil trabajando en una edificación, un muro, luego llega un momento de revisión y llega el maestro de obra, el jefe, y entonces llega y le pone la plomada. Esta laminita tiene que quedar topada a la pared. Se topa a la pared, y la distancia que tiene al centro está el cordón. Así tiene que quedar el trompo de abajo. O sea, si se topa la pared y el trompo está topando a la pared, significa que ese muro está tapando. El trompo no debe topar a la pared. Ahora, si el trompo queda muy separado, también significa que está tapando.
La plomada es que la distancia que tiene de la laminita al cordón, esa misma distancia tiene que haber de la pared al tronco en la parte de abajo. O sea, eso significa que el muro está a plomo. Eso significa que el trabajo del albañil está correcto, bien hecho, good job, buen trabajo, well done, bien hecho, you got it. Ok, esto es una plomada, tome hermano, ok. Ahora, ¿qué pasaría si me ponen la plomada a mí? Yo creo que miren que está todo pando. Si me la ponen a mí no hay madera de plomo. Para las que tienen cadera van a quedar así. Entonces, la Biblia dice en Amós capítulo 7, Amós fue un hombre sencillo, que Dios le dio una visión sobre esto. En Amós capítulo 7 encontramos 3 visiones, pero una de ellas es la de la plomada. Está en el versículo 7. Y mire, Dios es perfecto. Diga conmigo, Dios es perfecto. Fíjese que la plomada es para ver si el muro está derecho, es para ver perfección. Y el número que estamos usando, yo les dije la vez pasada, el simbolismo en la Biblia, los números son bien. Amós 7:7. No creen que ese está a plomo, ese versículo. Hasta el versículo está a plomo, ¿ves? Amós 7 arriba y 7 abajo. A plomo. Amós 7:7 es una de las visiones que Dios le dio a Amós y dice: me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada. Hoy ya sabe, hermano, ¿y qué es esa plomada? ¿Verdad? Hoy ya sabe, esto es, miren, una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y le dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más, no lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Pueden sentarse. Primero quiero mencionarles quién era Amós. Amós era un hombre sencillo. Amós era un pastor de ovejas. Amós era un campesino. Amós era un desconocido en la época que Dios lo llamó como profeta de Dios. Amós era un hombre sencillo. La gente no lo conocía. ¿Por qué? Porque era un campesino. Pero Dios lo llamó a su ministerio, le dio un ministerio profético, y por eso conocemos a Amós como uno de los profetas de Dios. Y cuando Dios lo llama, lo envía a un lugar de renombre, lo envía a Israel. En ese tiempo, el pueblo de Dios se había dividido en 2 partes. En el tiempo que Dios llamó a Amós como profeta, el pueblo de Israel se había dividido en dos reinos: el reino del sur, que era la casa de Judá, y el reino del norte, que era Israel. Entonces, en uno era Samaria, la capital de Judá, y el otro era Israel, Jerusalén, la capital del reino de Israel, el reino del norte. Entonces, por supuesto, de los 2 reinos, el reino de Judá y el reino de Israel, el norte, se tomaba como más importante el reino de Israel, porque ahí estaba Jerusalén. Y quien tuviera Jerusalén, usted sabe, quien tenga Jerusalén es donde está la raíz verdadera, genuina. Entonces,
y Judá era la casa de Isaac. Entonces, en esa época que Dios llamó a Amós, el reino se había dividido en dos partes, y Dios levanta a un profeta de Judá, a un hombre sencillo del otro lado del reino. Envía a un profeta que viene del otro lado del reino, que viene del reino de Judá, un campesino, y llega a la casa real, al trono real, donde está reinando en esa época Jeroboam. Jeroboam era el rey en esa época, y tenía al sumo sacerdote Amasías. Amasías era el sumo sacerdote, o sea, la casa de Israel donde estaba Jeroboam, ahí estaba, donde dice la mera élite, ahí estaba el linaje real de Israel. Cuando Dios viene, yo quiero que vean ustedes, cuando Dios levanta a Amós, verso 10, vamos a leer ahora. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, miren lo que le dijo el sacerdote, el sumo sacerdote Amós, el que había llevado palabra de Dios. Dios levanta a Amós, lo envía a la casa real y lleva la palabra de Dios. Entonces, a Amós no lo conocían. ¿Y este quién es? Un campesino. Entonces, miren lo que le dice a Amasías. Trató de humillarlo, trató de avergonzarlo. Le dice, vidente, le dijo. Ya no le dijo ni profeta, sino que vidente, le dice: vete, huye a tu tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Como quien dice, aquí no vengas a profetizar, anda a comer de tu profecía allá en otro lado. Como quien dice, vos andás profetizando para que te den de comer. Qué feo que uno tiene palabra de Dios y le dicen, no, vos predicas por pisto. Anda, no, aquí no te queremos. Anda de allá anda a profetizar, allá anda a predicar, anda que te den ofrenda de otro lado. Así lo trataron a Amós. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey, capital del reino. O sea, porque aquí estamos en la mera, dice, aquí es la mera casa de Dios. Decía el profeta Amasías. Aquí no vengas con tus profecías, Amós. Y mire lo que responde aquel hombre. Amós le dice, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, y esta era la pregunta, no mire la Biblia, no mire la Biblia ahorita. Esa era la pregunta que le iba a hacer. ¿Quién es el profeta? Pero ya la sabe. Que dijo, no soy profeta ni hijo de profeta. Se me fue haberles hecho la pregunta al principio. ¿Quién es el profeta que dijo, no soy profeta ni hijo de profeta? Eso lo dijo Amós. Hoy ya lo saben. Entonces respondió Amós y dijo, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, que no es relojero, ¿verdad? Boyero, ¿y qué es eso? ¿Verdad? O sea, pastor de ovejas. Eso significa boyero, alguien que anda con ovejas. Y recojo higos silvestres. Y Jehová, oiga bien, y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. ¡Wow! Mire lo que sucede acá. Dios levanta a un campesino, lo llama como profeta de Dios y lo manda a predicar a casa presidencial. ¿Qué cree que le hubiera dicho el presidente? ¿Qué cree que le harán ahora?
Si lo va a profetizar allá el presidente. Así ha dicho Jehová. ¿Habrán profetas hoy en este tiempo así? ¿Tendrá usted el valor si Dios le diera a usted? Si Dios a usted le diera una visión y le dice, anda a casa presidencial y decirle al presidente, así ha dicho Jehová, esto y esto y esto y esto. ¿Tendrá valor usted de ir? Fíjese que cuando llega a casa presidencial, le salió el ministro de Relaciones Exteriores y le dice, aquí no vengas con esas palabras, anda a profetizar a otro lado, allá anda a ver que te den para comer. Así le dijeron. Entonces Amós responde y le dice, es cierto, le dice, no soy profeta. ¿Está bien lo que tú dices? Es como cuando el chavo le decía, mira, vos sos tonto, y el chavo decía, ah, sí. Él no se enoja, Amós no se enoja. Miren qué humildad la de este hombre. Yo creo que si a nosotros nos hablan así, ¿qué? ¿Que yo no soy pastor? No, si vos no sos pastor, que vos no sos profeta, vos no sos aquí. ¿Qué? ¿Que yo no soy qué? Y te voy a enseñar el diploma. Amós dijo, está bien, yo no soy profeta ni hijo de profeta. ¿Sabe quién soy yo? Yo soy un campesino. Yo estaba allá con el ganado, pero Dios me llamó detrás del ganado y me dijo, ven y profetiza a Israel. Yo no seré profeta ni hijo de profeta, mi padre también es otro campesino, pero yo una cosa sé, Dios me habló y me dijo, ven y lleva la palabra y aquí estoy y así ha dicho Jehová, esto y esto y esto pasará. Un hombre sencillo, pero valiente para cumplir el llamado que Dios le había hecho. Mucho cristiano hoy en día quiere ser preparado para servir a Dios. Mucho cristiano hoy en día se olvida que lo más importante, como dice Habacuc, no es con fuerza ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Muchas personas se olvidan que lo que primero debemos llevar delante, que nuestra carta de presentación tiene que ser el llamado de Dios. Si Dios te llama, eso es lo más importante. Y tenemos que ser valientes. El apóstol Pablo dijo, ay de mí si no anunciar el evangelio. A muchos ya se les olvidó en este tiempo de cuarentena pasada. Se les olvidó que tienen un llamado para predicar el mensaje y ahora están encerrados con miedo y ya no pueden ni salir a predicarle, pero ni a las moscas. Porque el sistema y la pandemia los encerró. Muchos han dejado de predicar, muchos han dejado de hacer la obra. ¿Por qué? Por miedo. Y se han olvidado que quien nos ha llamado a servir es el Todopoderoso. Es cierto, le digo, yo no salí de la escuela de líderes, de allá del pastor Vladimir. Es cierto, yo no salí de allá de la universidad cristiana. Es cierto, yo no salí del instituto, ¿verdad?, famosos del país, pero una cosa sé, Dios me llamó y me dijo, ven y lleva esta palabra. Se dice que Amós, aparte de ser un hombre campesino, era un hombre que fue dotado de un don maravilloso. El don que tuvo Amós era la elocuencia. A pesar que era campesino, él tenía el don de la palabra. Este hombre se expresaba lindo. Este hombre tenía una manera para hablar tremenda. Me gusta porque él es el que usa la frase, y Jehová rugirá desde Sión. ¿Cuántos han usado la frase, ya rugiste, león? ¿Ah? Algunos de la vieja escuela hemos usado cuando uno está en el negocio y ¿cuánto quiere? Tanto, ya rugiste, león. O sea, ya dijiste. Entonces, pero ¿quién usa esa figura de dicción? ¿Quién usa esa figura, ese vocabulario, ese lenguaje colorido? Lo usa Amós, capítulo 1, vaya conmigo.
capítulo 1 de Amós, verso 2, dice: dijo, Jehová rugirá desde Sión. Cuando está hablando de rugir, está hablando ¿de quién? ¿De qué animal? De un león. Y lo que está diciendo, el rugido, ¿por qué ruge un león? ¿Cuándo lo hace? ¿Qué tipo de rugido es este que está mencionando Amós? Jehová rugirá desde Sión, es cuando va sobre su presa. Te llegó la hora. Es cuando Dios abre su boca para dar su palabra. Cuando Dios dice, hasta aquí llegaste, ha llegado el momento. Muchas veces Dios calla. Y algunos ni saben lo que oran, fíjense. Señor, tan callado estás, no te oigo. Decime algo, quiero oír tu palabra. Mejor no pidas eso. Mejor no pidas que Dios hable, porque cuando el león ruge te va a dar miedo. Ay, usted no sabe lo que está pidiendo. Señor, no te oigo, háblame. No sabe, ¿ha oído usted los truenos? Los relámpagos. Ese es cuando papá habla. Si le dan miedo a los truenos, entonces no, usted no aguanta la voz de papá. Yo no aguanto la voz de papá. Por eso dice aquel cantante, dice, si tan solo una palabra, dame una palabra, pero aunque quede derretido en tu presencia. Cara a cara se llama la alabanza. Si Dios hablara, nos derrite, hermanos. Por eso es que Dios sabe por qué Dios no nos habla directo. ¿A quiénes les habló directo? Es como le habló a Moisés. Y Moisés, hermano, lo tuvo que esconder en una roca para que Dios le hablara. ¿Sabe? Por eso Dios usa a los vasos, que se llaman profetas, pastores, maestros. Porque no solo los profetas son vasos, también los pastores son vasos, también los evangelistas son vasos, también los maestros son vasos. Los 5 ministerios y aún aquellos que hacen limpieza, los que tienen el don de liberalidad, los que tienen el don de servicio, también son vasos de honra. Así que no tenemos por qué creernos la gran cosa, porque soy el vaso de Dios. Si somos, dice la palabra, vasos de barro. No somos de oro tan siquiera, somos de barro. Pero Dios usa sus vasos, ¿sabe por qué? Porque si Él te habla directo, no aguantas. Así que honre a los vasos que Dios también le pone para que le hable. Claro, hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Pero el profeta Amós es un profeta que tenía el don de la elocuencia. Sencillo, campesino. ¿Y vos de dónde venís? Pie rajado, pata rajada, le dicen en buen salvadoreño. Yo no entendía pata rajada, ¿por qué? Porque de tanto andar descalzos, sus pies se agrietan. La gente que no sabe usar zapatos delicados, sino que andan ni zapatos o sandalias, andan los pies agrietados, con callos de tanto andar en la tierra, sus pies están rajados, por eso es pata rajada. Pero esa pata rajada tenía palabra de Jehová y decía, así ha dicho el Señor, vengo con plomada a ponérsela a mi pueblo. ¿A quiénes? A los líderes religiosos. Muchos profetas, la mayoría de los profetas, antes de traer la profecía a las naciones, la traían al pueblo de Israel. La mayoría de los profetas venían al pueblo de Israel porque para ellos era la palabra, con ellos era la palabra, y traían la palabra de Dios a su pueblo Israel. Pero con Amós sucedió algo distinto. Cuando Dios levanta a Amós como profeta, lo que el Señor hace es que lo envía a Israel, pero Israel, en ese momento, Israel le dice, vete a profetizar a otro lado. Viene entonces el profeta Amós y comienza a profetizar a las naciones. A las naciones que estaban vecinas de Israel, alrededor de cada una de las naciones. Comenzó a profetizar. Capítulo 7 de Amós.
cuando él comienza a profetizar, comienza a profetizar a cada una de las naciones. Y comenzó a hablarles a los vecinos. Les habló, por ejemplo, el pecado de cada una. Pásame el teléfono, hijo, que está ahí. Allá está, sí. Cuando los rechazan y no quieren escuchar la palabra de Dios, Amós cambió la dinámica. Dios cambió la dinámica con Amós. Muchos profetizaban primero a Israel y después a las naciones. Entonces vino Dios, agarró a Amós y lo puso a profetizar a las naciones de alrededor, para después dejar por último al pueblo de Dios. Y cada una de las naciones a las cuales Dios mandó a Amós a profetizar, salía enjuiciada. Esto se conoce como el juicio a las naciones. En el capítulo 1, volvamos al capítulo 1, usted sabe que en el capítulo 7 está hablando ¿con quién? Con Israel. Pero antes de ir a Israel, él se fue primero a las naciones. Capítulo 1, verso 3. Después de que Jehová rugirá en Sión. Oiga, verso 2, 1-2 de Amós. Dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. El Carmelo, ese monte, era un monte maravilloso, fructífero, lleno de vegetación, de árboles, de bosques. Pero cuando llega el juicio de Dios, lo que esté prosperado, lo que esté bendecido, cuando llega el juicio de Dios, hermano, no hay quien lo detenga. Usted sabe que cuando Dios castiga, hermanos, la higuera se seca, hermano. Y dice: y los campos de los pastores se enlutarán, y se acercará a la cumbre del Carmelo. Y dice verso 3: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Esta figura, lo que hablábamos de Amós, que tiene elocuencia, tiene gracia para hablar. Dice, por 3 pecados. A mí me encanta esa manera de hablar de Amós. Yo me gozo con la manera como Amós habla. Por 3 pecados, dice Jehová, y aún por 4. Pero ¿qué quiere decir? ¿Eran 3 pecados o eran 4? Es una manera de expresarse para decir que los pecados eran muchos. Por 3, por 4, podría haber dicho por 5 y aún por 6. O sea que no es una cantidad de pecado en sí, sino que lo que demuestra es que es demasiada la maldad que este pueblo ha cometido, que ya no podemos ponerle número. Por 3 o por 4. El punto es que es pecador. Y dice que Damasco, por 3 pecados de Damasco y por 4 no revocaré su castigo. Esta ciudad de Damasco es la ciudad que se cree que es la más antigua del mundo. Y dice que el castigo es porque trillaron a Galaad. O sea, el pecado de este pueblo de Damasco era la crueldad. Trillaron. Fueron crueles. Explotaron a los trabajadores de Galaad. Estos eran pueblo del Señor. Ahí estaba Manasés viviendo en Galaad. Ahí estaban ellos, pueblo del Señor. Y los de Damasco los explotaron. Fueron crueles con ellos. O sea que había injusticia en los gobiernos. Luego dice, más adelante, también el pecado de Gaza lo mencionan. Prenderé, dice verso 4, fuego en la casa de Hazael,
y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Quebraré los cerrojos de Damasco, destruiré los moradores del valle de Edén. No voy a mencionar cada uno de ellos, solo les voy a dar una vista así. El pecado de Gaza era una ciudad de los filisteos. Usted conoce Gaza ahora, hoy en día, los que están en franja de Gaza. ¿Quiénes son ellos? Descendientes de los filisteos. Ellos son los de franja de Gaza. En la costa del oeste, la condenación aquí es contra la esclavitud, porque ellos practicaban la esclavitud en aquel tiempo. El pecado de Tiro, verso 9 en adelante, dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos, porque quebrantaron el pacto de hermanos. Quiero decirles una cosa, hermanos: el trato que usted hace con sus hermanos tiene que respetarlo. Tenemos que aprender a ser hermanos de palabra. Nuestros tratos con las personas, tenemos que aprender a honrar esos pactos delante de Jehová. Aquel que anda haciendo compromisos con fulano, con mengano, con sutano, y ninguno le interesa y al final le queda mal a todo mundo, no crea que delante del Señor eso es aborrecible. A Dios no le gusta esa gente tramposa que anda haciendo trato con medio mundo y a nadie le queda bien, que no le importa quedar bien con la gente. Se hicieron mentirosos, estafadores. Esa gente tramposa que promete y no cumple. Delante de Jehová esas cosas no le agradan al Señor, y muchas veces estamos preguntando: ¿por qué me pasa esto? Porque no hemos aprendido, hermanos, a que tenemos que respetar los tratos. Si usted dice algo, hermanos, hay que cumplirlo. Tenemos que cumplir nuestros tratos. El pecado de Edom. Dios promete juicio contra Edom porque atacaron a sus hermanos. Edom, ustedes saben que son los descendientes de Saúl. Son los hermanos del pueblo de Israel, de Jacob. Entonces ellos atacaron a sus mismos hermanos. La venganza, atacarse entre hermanos. Uno podría decir: mire, hermano, aquí está hablando del pecado de Damasco, de lo de Gaza, de los filisteos. No, también está hablando de nosotros. Todo lo que fue escrito ha sido escrito para nuestro ejemplo. Si cada cabeza es un mundo, cada cabeza será una ciudad, entonces tenemos que aprender los tratos entre nosotros. No tenemos que tampoco explotarnos unos a otros. Si tenemos trabajadores, no tenemos que explotarlos. Si hay empleados, si Dios nos da un negocio, no tenemos que aprovecharnos de los hermanos que nos sirven. Si usted tiene empleados, gente que le sirve en su casa, que le ayuda a hacer la limpieza, que le ayuda a hacer la comida, no lo explote. Hay que ser justos, hermano. No tengamos venganza contra nadie. Pongamos todo delante del Señor. En aquel tiempo eran naciones. Ahora son actitudes de cada uno de su pueblo. No nos ataquemos entre hermanos. El pecado de Amón, podría decir que Amón pecó contra el futuro, matando a los bebés en el vientre. Algunos fueron crueles, sangrientos, sanguinarios. ¿Sabe que a Dios no le gusta la gente sanguinaria? Esa gente, como dicen, que no se toca el hígado para hacerle el mal a los demás. Esa gente es desagradable delante del Señor. Dios le gusta la misericordia. Cristianos sin misericordia. Cristianos que no tienen temor de maldecir, de hacer daño a los demás. Hermanos, aprendamos a ser misericordiosos. No tiremos juicio contra nadie, no sea lo primero que salga de nuestra boca. Aprendamos a perdonar. El juicio contra aquel pueblo fue por haber demostrado tener un terrible espíritu. Ahora, Amós profetizó primero a las naciones vecinas. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos está enseñando que delante de Dios, Dios no es solo Dios para
para Israel. No había venido Cristo todavía. En el tiempo de los judíos de la época que conocemos, en la venida de Cristo, de los discípulos de la iglesia primitiva, no habían venido esos tiempos, y Dios ya nos está enseñando que Dios es Dios de todas las naciones y que Dios mira el caminar de cada una de las personas en todo el mundo, porque todos somos creados por Dios. Por eso es que Dios, hermanos, y estas banderas están aquí para testimonio. Cada vez que Dios nos permite conectarnos con alguna nación, ahí vamos pidiendo la bandera. Pero después de tanto, hermanos, Dios me ha enseñado que no caberían aquí todas las banderas del mundo. Sí, aproximadamente son 222 países, oficialmente. Ya no digamos los pueblos y las etnias. ¿A dónde voy a meter 200 banderas aquí? Nos vamos a salir todos allá a la calle y aquí dejamos las banderas. Así que tampoco el fin es llenar de banderas esto, porque ya el Señor me lo está revelando. Qué bonita la bandera. ¿Y hasta dónde va a llegar el pastor? Van a preguntar algunos, o ya se preguntaron. Pues hoy va la respuesta. Quería la respuesta, aquí está. Vamos a llegar a las naciones en el nombre del Señor, pero en banderas no vamos a llegar con todas aquí. Porque el fin no es tenerlas en la vista, sino tenerlas aquí. ¿Ve? Usted ora por las naciones aquí, ¿ve? En el corazón. Así que tal vez con esas 5, que sea símbolo de gracia, hasta ahí. ¿Y por qué no tiene mi bandera? Es porque la tengo aquí. Ya no me caben ahí, entonces aquí las pongo todas. Dios bendiga a Israel, Dios bendiga a Guatemala, Dios bendiga a Honduras, Dios bendiga a El Salvador, Dios bendiga a Nicaragua, Panamá, Dios bendiga a cada uno de ellos. Dios es Dios de todos, no solo Dios de Israel, aquel que dice que solo para nosotros. No, Dios es para salvadoreños, para guatemaltecos y también para los judíos. Todo aquel que viene a mí, dice el Señor, no le echo fuera. Y dice alguien, y los musulmanes, momento, hay que separar y hay que entender, musulmán es religión. Nacionalidad es árabe. ¿También para los árabes está Dios? Claro que sí. ¿Podemos orar por los países árabes? Claro que sí. Dios bendiga a Líbano. Dios bendiga a Jordania, Irak, Irán. Dios bendiga a estos países. No vamos a hacer solamente que Dios bendiga a Israel. En Israel lo que sucede es que hay una promesa. Dios dijo en su palabra: bendeciré al que te bendiga. Con las otras naciones no hay una cláusula así especial. Pero no quiere decir que por eso yo no voy a bendecir a Jordania, a Irán, a Irak. ¿Quién más? Mencionen esos países que ya ven que ni los tenemos en la mente porque ni oramos por ellos. Beirut, Egipto, por Faraón. ¿Cómo no? Que el Señor lo convierta. Si Daniel ayudó a la conversión de Nabucodonosor, que se conviertan en un diablo en el nombre del Señor. Por eso debemos orar por nuestros presidentes, por los diputados. También oremos que el Señor los convierta, el Señor haga la obra. Por Venezuela, por Maduro, que el Señor lo complete. Por cada uno de ellos. Entonces, ¿sabe por qué Dios mandó a Amós a profetizar a las naciones vecinas antes que el pueblo de Israel? Para decirle, si el impío, si el gentil tendrá consecuencias de su pecado sin conocer la verdad, cuánto más vosotros que dicen que conocen al Dios verdadero. Y ese es el punto para usted y para mí. El ateo ahí se va a estar dormido creyendo que Dios no existe, pero cuando le llegue el día tendrá que dar cuenta delante del Señor, y entonces va a decir: pero es que a mí me habían dicho que no existía. Pues te equivocaste, papito, pero hoy sí tenés que dar cuentas. Si el ateo no va a
cabeza, cuanto más los hijos de Dios que decían que habían conocido al Dios verdadero, que conocieron los nombres Hashem, Adonai, Elohim, el Shaddai. Cuanto más, mientras más conocimiento, mayor responsabilidad hay. Mientras más talento, mayor responsabilidad hay. Mientras más dones de Dios, mayor responsabilidad hay delante del Señor. Así que no te jactes si profetizas, si tienes don de ciencia, si tienes don de lengua, si tienes don de discernimiento, revelación, sueño, visiones. No te jactes, dice el Señor. No te jactes, porque a mayor don, mayor compromiso, mayor cuenta tendremos que darle delante del Señor. Pastores de 5,000, mayor será la cuenta que tendrá que dar. Así que no andes pidiendo miles, porque Anantes puede con 3. Anantes puede con 10. No andes pidiendo miles, pastor, si no puede ni con su propia familia. Porque así dice la palabra que debemos aprender a gobernar primero nuestra casa antes de querer administrar la casa de papá. Y la gente se preocupa por cuántos tienen en la congregación. Por eso el Señor le dio vuelta al mundo en esta pandemia. Lo que hizo Dios es que ya no muchos se gloriaban con las imágenes ahí. Miren cuántas tengo ahí en la iglesia sentados, tengo a miles. Ahora se quitó el Señor eso. Ya dejen de estar mencionando el montón de gente que tienen. Las almas son mías, dijo el Señor. Ustedes no tienen nada. Ahora solo me van a salir ustedes predicando. Aleluya, sea bendito el nombre del Señor. Así que amados hermanos, aprendamos de Amós, un hombre que tenía elocuencia, un hombre que tenía una palabra de Dios poderosa, un hombre valiente, campesino, pata rajada, sencillo. Llevó la palabra de Dios y llevó palabra a los líderes. Y por esto termino con la plomada. Así dice el Señor. ¿Y a quiénes le llevó la plomada? A la casa de Israel. A todas las naciones le llevó palabra. Pero a la casa de Israel le dijo: a ustedes los voy a medir diferente. Como ustedes dicen que saben, a ustedes los voy a medir diferente. A las naciones no les puso plomada. A su casa sí. Como ustedes son líderes, ¿verdad? Bien que son líderes. Teólogos, maestros, ¿va? Que ustedes son maestros de... Va, ok, vamos a ver si es verdad, porque está... Y puso plomada a Jehová. Cuando pienso en eso, solo me dan ganas de llorar. ¿Por qué? Porque reconozco la rectitud de mi Padre. Si usted quiere hablar de rectitud, usted no sabe realmente qué es la rectitud hasta que le ponen la plomada de Jehová. Si usted quiere saber qué es santidad, usted no sabe lo que es santidad. Muchos hablan de santidad, no saben ni qué es santidad. Cuando Isaías hablaba de santidad y Dios le mostró la verdadera santidad, ¿sabe qué terminó haciendo? Reconciliándose. Ay de mí que soy muerto, dijo, porque siendo inmundo de labios. Usted no sabe lo que es rectitud. Yo no sé lo que es santidad, yo no sé lo que es rectitud. Aprendamos a caminar derecho. Si estamos edificando, el muro es una edificación. El muro es para los que saben. El que es albañil edifica, pues el que es cristiano también edifica. ¿Dónde está tu ministerio? ¿Dónde están los dones que te he dado? Pues a esos que están edificando con los dones que Dios les ha dado, a los que saben Dios les está poniendo. Ok, tú dices que sabes, tú dices que eres del reino. Ok, vamos a ver si eres verdad que eres del reino. Y si nos encuentra el muro pando, y si nos encuentra que hay corrupción en el ministerio, porque no crea que solo los gobiernos tienen corrupción. También en las iglesias hay corrupción. También hay pastores corruptos, pastores, profetas, evangelistas corruptos también.
que están negociando por debajo de la mesa con lo que no es de Dios. Pastores y líderes que ¿sabe qué? Que también hacen negocio con los privilegios. A los que dan más ofrenda, a eso les dan privilegios. Y a los que no ofrendan, a esos no les dan porque el hermano no ayuda. Y al que da ofrenda, ahí le aguanta que tenga 2, 3 mujeres. Pero como es el empresario, ¿verdad? Y si se me van 5,000, 3,000. Así que a él no hay problema, que pase el hermanito, ¿verdad? Quiero dar testimonio, pase mi hermano. Y el campesino, el sencillo, que solo le trae un gajo de guineo, vea, pastor, aquí le trae una cebollita. Dios le bendiga, hermana. Y solo así, lavarla bien, porque a ver de dónde. Si hubiera que vienen más limpias que las que compran en el súper. Por eso me dan ganas de llorar. ¿Qué pasaría si Dios le pone la plomada a usted en este momento? Piensen. Si papá nos pone plomada hoy, ¿pasará la prueba? ¿Sabe qué hace el albañil cuando la plomada no pegó? ¿Sabe qué hace el albañil, el maestro de obra, cuando la plomada falló la medida? O se lo bota a él, si es cruel y duro, o le dice, desarma esto y lo volvés a hacer. Y comienza desde cero otra vez. Ahora, ¿por qué viene esta palabra? Porque si el muro que es edificado hasta este día está pando, deshacerlo y volver a empezar. Que no te importe empezar de cero, pero que empecé bien, es lo importante. Mientras hay vida, hay esperanza. Señor, pero ya tengo edificado tanto, ya le puse repisa, ya no es un muro, Señor. Ahora es un hogar. Y ahí están los hogares, pandos. Hay hogares que están pandos. Por eso no prosperan, porque ya tienen años de tener hogares que se hicieron fuera de la palabra de Dios. Y perder el hogar es lo que muchos no quieren. O sea que hay relaciones que deberían romperse, aunque ya tengan casa. ¿Y de qué le sirve al hombre que gane todo el mundo? ¿Y de qué le sirve? Cada quien examine lo que tiene y vea si lo que ha edificado es correcto, y si no, destrúyalo, desármelo antes que papá lo haga. Porque si usted y yo somos hijos de Dios, entonces el Señor lo va a hacer. Y Él arranca también, y Él derriba. Y es cuando las empresas bien grandes, ¿verdad? Y edificios enteros, empresas enteras, el Señor ha destruido. El Titanic fue una de las grandes empresas en aquella época, el barco más grande. Lo edificaron, pero lo edificaron sin plomada. Este barco, dijo, ni Dios lo puede hundir. O lo comienzas de cero y lo haces bien, o no lo sacas a navegar hasta que te arrepientas, o te lo destruyo. En el primer viaje, donde la gente millonaria de aquella época se embarcó, porque era la atracción del momento, murieron, porque no quisieron derribar lo que estaba mal edificado. Edificar entonces algo significa edificar con los fundamentos de la palabra de Dios. Entonces edificar un hogar es edificarlo en el camino verdadero, la justicia, lo correcto, lo legal, lo bíblico, en la santidad, en la pureza. Los hogares y matrimonios que se edifican en la mentira, el engaño, la estafa, la infidelidad, esos hogares no prosperarán. Las empresas que se edifiquen, cualquier institución que se levante en infidelidad,
en corrupción no prosperarán, mas aquella iglesia también que se edifique en corrupción no prosperará, porque en vano vigila la guardia si Dios no está allí. Pero si Dios está allí, entonces todo aquello será prosperado: tu casa, tu familia, tu empresa, tu negocio, tu gobierno. El gobierno será prosperado, la nación será prosperada si se edifica de la mano con Cristo, si se edifica con la palabra de Dios, los principios y valores del reino de Dios. Edifica tu vida, edifica tu vida, y todo lo que hagamos de la mano con Cristo, honremos al que es digno de honra y gloria, y todo te saldrá bien. Si hemos pecado, hoy es el día para pedir perdón. Póngase de pie y verifique lo que usted y yo hemos edificado, y si lo hemos hecho mal, hay que empezar de nuevo. Pastor, pero ¿qué? Me voy a atrasar 3 años, ¿qué importa? Voy a atrasar 10 años, ¿qué importa? Dios es el que nos da la vida. Dios puede aumentarte 15 años más. Padre, yo te doy gracias por tu amor y tu palabra. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo te pido, Señor, que examines mi corazón, que veas mi vida, Señor, y aunque tenga temor y aunque no lo quiera, Señor, es mejor que tú pongas la plomada a petición mía, porque yo quiero, Señor, hacer las cosas bien. Yo quiero hacer las cosas bien, Señor. Debemos ir edificando línea por línea, esa es la clave. Edifica línea por línea y pon plomada. Cada línea una plomada, otra línea vuelve a poner la plomada. El problema es que nosotros edificamos todo y nunca ponemos plomada hasta que hemos terminado. Cada paso que damos que lleve la plomada a la par. Cada paso que damos, Señor, ¿y esto está bien o no está bien? Esa es la clave para edificar conforme a tu palabra, Señor. Ayúdame a vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos a vivir en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu amor.